Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. El tema que nos ocupa el día de hoy es nuestro origen espiritual. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para ello, me parece que es necesario conocer, querida Julie, cuál es nuestro origen o principio como espíritus. Adelante, por favor. Hola, buen día a todos. Una alegría estar de nuevo aquí en esta reunión y quisiera empezar este interesante tema diciendo y recordando que toda creación comienza con una idea. Y la idea de esta extraordinaria creación en la que nosotros vivimos y nos desarrollamos es una creación que brotó de la mente paterna y materna de Dios como un pensamiento de amor divino. Es decir, para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas a imagen y semejanza de Él, con todos los atributos que tiene nuestro Padre. O sea, es decir, en pocas palabras, nuestro espíritu es un pensamiento puro que brotó del seno divino. Eso es lo que somos básicamente. Antes de que nuestro Dios creara los mundos, antes de que el tiempo fuera, antes de que surgiera todo a la vida, Dios ya nos amaba y ya se sentía padre y madre de todos los seres y de todas las creaciones que habríamos de brotar de Él. En Él estaban latentes todos los principios, los elementos, todas las ciencias, todas las naturalezas, todos los amores, porque Él es el todo, la eternidad y es lo infinito. En Él están el pasado, el presente, el futuro, con todas sus infinitas posibilidades desde antes de que nada surgiera a la vida. Al crearnos como espíritus, Dios dotó a cada uno de nosotros con el don del libre albedrío, para que por nuestra propia voluntad eligiéramos glorificarlo a través del amor que diéramos a nuestros hermanos. Y para ello nos dotó de la conciencia, o sea, no podría habernos dado un libre albedrío si no nos hubiera dado una conciencia, que es esa luz que nunca se apaga y que siempre nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así nos brotamos de su seno. Nosotros somos un reflejo, somos una imagen con vida, inteligencia, razón, conciencia. Somos a imagen y semejanza del Espíritu Divino, con voluntad propia, con amor, con atributos, con potencias, con sentidos, para que podamos imitarlo, aunque a veces nuestros actos y sobre todo en este plano en el que estamos viviendo digan lo contrario por el mal uso que hemos hecho precisamente de ese libre albedrío. Pero precisamente por ser semejantes a ese Padre y por tener los atributos que Él nos ha dado, todos en algún momento, por nuestra naturaleza divina, seremos capaces de reconocerlo y de saber y de entender de dónde brotamos y quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias, Julie. Y Joe, en este contexto que nos está poniendo Julie, ¿por qué se hizo necesario que encarnáramos? ¿Por qué hicimos necesario? Habla Julie de este contexto en el que somos espíritus y de repente estamos aquí encarnados en este planeta. ¿Por qué sucedió esto? Adelante. Hola. Un besote y un abrazote. Qué gusto que estemos juntos. Bueno, primero vamos, una de las cosas que acaba de mencionar Julie en el equipo de fábrica, digamos, que se nos da cuando brotamos el Padre. Entendamos que brotar no brotamos fuera de Él, ¿no? No es algo, estamos
brotamos dentro de él mismo, nada existe fuera de él. Y él y nosotros somos una sola cosa, como una gota con el mar. Entonces, una de estas cosas que va en el obsequio maravilloso, inconcebible para nosotros, que es el milagro de haber sido creados, ¿no? Un ente que no existía y que de repente ¡pum!, tiene conciencia de ser, y pues de ahí se le dice de qué se trata, ¿no? Porque no somos nada en ese momento, no hemos tenido ni una sola experiencia. El libre albedrío está intacto, nuevecito, no hemos tomado una sola decisión, no sabemos nada de nada, punto, ni siquiera sabemos qué somos. Entonces obviamente se nos provee de toda la información necesaria, porque somos perfectos en cuanto a nuestra creación, pero perfectos también en el sentido que será por nuestro mérito, nuestro esfuerzo, nuestro libre albedrío que evolucionemos. Esa evolución ya nos toca a nosotros. El Padre nos da el 99%, pero ese 1% tenemos que ponerlo. Entonces, esa parte esencial de este ser consciente es el libre albedrío, como acaba de decir Julie. Entonces, es un don que todavía estamos aprendiendo a manejar. La prueba es nuestra propia existencia actual, ¿no? Encarnados en este planeta. Es algo que es difícil de imaginar. O sea, el espíritu puede hacer cualquier cosa, punto. Y el Padre permite prácticamente todo, ¿no? Pero hay cosas que no son útiles ni son buenas, y otras que son francamente dañinas para el espíritu propio y para los demás. Entonces, hasta que no aprendamos, es como aprender a volar, como aprender a andar en patines, como aprender a andar en bicicleta, pues te caes, te paras, lo intentas. Como estar aprendiendo química, pues de repente te explota la cosilla esa. Y crea también al mismo tiempo un ente que no es divino, pero sí es espíritu material, por así decirlo, que es el ego, ¿no? Y pues esta presencia de él viene a complicar la ecuación, que todo es simple y sencillamente una forma de aprender que estamos vivos, a que fuimos creados y que con los dones y virtudes con que se nos donó es más que suficiente para ser semejantes a nuestro creador, ¿no? Entonces estamos usando esto. Esto empezamos a usarlo evidentemente mucho antes de haber encarnado o tener la posibilidad o necesidad de hacerlo, ¿no? Vamos tomando decisiones y muchas de ellas en uso de ese libre albedrío pues no están en consonancia, no están alineadas con las vibras divinas, con las elevadas, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir eso, que cuando hablamos nada más de vibras, pues se da uno cuenta que el mal no existe a final de cuentas, ¿no? Que el bien es cómo funcionan las cosas y el mal es como tener no, lo que llamamos mal es como tener una llave de una casa, ¿no?, a la que le sobra o le falta un diente, o una clave de una computadora, una contraseña a la que le falta o le sobra un dígito, es diferente, ¿no? Entonces, hasta que no aprendemos a manejar con fineza y con conciencia propia y hacia los demás ese libre albedrío, y se une y se compagina con el uso del libre albedrío que hacen nuestros semejantes, pues esto funciona. Entonces, bueno, volvemos antes de que tengamos que encarnar, y eso pues tomamos aquellas decisiones que van, muchas de ellas ya en franca desobediencia, ya como embriagados por esos poderes que fugazmente comprobamos, ¿no? Y que nos maravillan. Pues el espíritu es creador como su padre, puede crear mundos, almas, ánimas, etcétera, ¿no? Es increíble lo que puede. Es más difícil enumerar lo que no puede hacer que lo que puede hacer, pero tiene que estar en compaginación con eso. Entonces muchos, como aquí, como cuando vamos a la escuela, muchos son buenos estudiantes, son no solo cerebritos, sino son en punto de referencia, es el jefe de la clase, el jefe de la oratoria, whatever, ¿no?
y ellos pues ni se les ocurre brincarse las trancas porque comprenden perfectamente que pues lo que andan buscando está ahí mismo, es desarrollar lo que ya se les dio. Y luego están los otros, los que pues nos echamos la pinta, ¿no? Y entramos en secreto al laboratorio en la noche y hacemos 2 o 3 ahí sortilegios locos y lo que sea, y nos empezamos a enamorar y a ver que tiene alcance esto muy grande, este maravilloso libre albedrío, y se compagina y hay malas influencias, como en cualquier escuela normal, por así decirlo, ¿no? Entonces llega un momento que también ya el espíritu, al estar desalineado, ¿no? Al estar, pues poco a poco alejándose de las vibras esenciales, las vibras doradas, las vibras divinas, empiezan a debilitar y entonces empiezan a perder la perspectiva de muchas cosas, empezando por la medida de las cosas. Empezamos ya también a cometer errores, ya no nos medimos, ¿no? Y al encarnar, porque le digo encarnar como carne, pero en realidad debe haber mundos que ni siquiera es carne, que es pura vibración, o son otro tipo de manifestaciones de la energía que lo es todo, ¿no? A final de cuentas. Pero digamos que aquellos que necesitan ya pues una liviana, ¿no? Una cura, entrar a un sanatorio a que te vuelvan a poner en orden y te devuelvan la memoria de lo que es el espíritu y tus fuerzas y todo esto. Y esto es parte de tener que necesidad y pedir permiso para encarnar. Y eso nos demuestra que no todos tampoco los espíritus encarnan, no todos lo hacen necesario. Posiblemente sean más aquellos que comprenden que desde un principio se pueden ahorrar muchos problemas siguiendo las líneas que se nos han enseñado. Pero de esta manera, bueno, pues experimentamos y los hermanos que no han usado así libre albedrío, pues experimentan a través de nosotros, porque todos somos uno, ¿no? Entonces, y bueno, ahora, ok, se nos permite encarnar por primera vez, y ya, depende de aquello que venimos a aprender o a recuperar o a restituir, etcétera. Y toda esta toma de esa decisión viene a partir precisamente de una toma de conciencia. Y cuando le dice a uno al padre, híjole, pues no me di cuenta, estaba yo muy ignorante y ahora quiero aprender. Y muchas veces por eso también uno pide, pues, vivir en carne propia aquello que uno provocó, porque pues muchas veces por ignorancia, ¿no? Como niño chiquito, pues yo me acerqué con el cerillo, yo no sabía que quemaba así hasta que me quemé yo mismo, ¿no? Punto. Entonces, por lo mismo también depende de qué tanto tenemos pendiente, qué tanto aprovechamos, porque otra cosa, una vez que estamos en materia, la materia más el ego nos hace olvidar muchísimas cosas, ¿no? La mayoría no recordamos no recordamos que estuvimos encarnados, ya no digamos que recordemos los detalles de las vidas, no recordamos que es un factor también que ha puesto en nuestra existencia el Padre como otra herramienta de salvación y de aprendizaje, ¿no? Porque pues nadie se va a perder. ¿Qué tanto es tantito en la eternidad? ¿Qué tanto es tantote? Pues no, aquí lo que nos parece, híjole, es que me va a tomar 100 reencarnaciones de a 100 años cada una. Uy, ¿cuánto? Pero en un lugar donde, por decirle lugar, donde no rifa el tiempo, pues todo esto no nos afecta, ¿no? Entonces ya depende también, por eso explica mucho de que no nos expliquemos que nacen niños ya en unas condiciones, en unos contextos terribles, o con unas lacras físicas dolorosas, que los padres desde ahí los maltratan, etcétera, etcétera. Y pues no pensamos de que este espíritu, o se nos olvida que tiene ya una historia previa, ¿no? Que explica todo esto, entonces le da razón a todo lo que sucede porque o el padre lo envía o el padre lo permite, ¿no? Y eso es para llegar a hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Una parte importante en el juego maravilloso que es la vida, donde el Padre nos ha dado la milagrosa oportunidad de ser parte consciente, ¿no? Bueno, eso era lo que podía comentar. Gracias. Gracias a ti, Joe. Hicimos necesario encarnar
por nuestras malas decisiones, nuestro mal uso del libre albedrío. Y este planeta es así como una escuela / ¿no? diagonal sanatorio, ¿no? que nos enseña y podemos también curar y ser curados. ¿Cómo se vincula esto? ¿No? Porque dice Joe que mucha gente pues no recuerda, no sabe, y a veces no hay escritores y gente inteligentísima, cultísima, que desconoce quiénes son, qué hacen aquí, desconocen que tenemos un pasado, que no puedes explicarte lo que eres pensando nada más en esta encarnación, ¿no? Tenemos una historia, una larga vida. ¿Cómo se vincula esto que estamos hablando, querida Julie, con la parábola del hijo pródigo? Adelante, por favor. Bueno, pues la parábola del hijo pródigo, que a mí en lo personal me encanta, es en realidad nuestra historia como espíritus. Joe mencionaba hace un momento el libre albedrío. Cuando nuestro Padre nos creó, cuando brotamos de Él como espíritus, nos dio regalos, nos dio una herencia. Y en esa herencia, además de los dones maravillosos que ha puesto en nosotros, nos dio el don de los dones, que es precisamente el libre albedrío. O sea, el derecho de poder decidir lo que tú quieras hacer de tu vida, el tiempo en que quieras hacer las cosas, el tiempo en que quieras avanzar, el tiempo en que no quieras. O sea, nos dio ese derecho de decidir. No somos títeres en sus manos, somos seres extraordinarios que tenemos el derecho de decidir. Él nos ha dicho muchas veces que incluso a través de ese libre albedrío podemos inclusive negarlo y nos lo permite. ¿Pero por qué nos lo permite? Y ahí en la historia del hijo pródigo está la respuesta, que es una parábola maravillosa. No sé si muchos de ustedes la recuerden, pero a los que no la recuerdan, les voy a hacer un breve comentario sobre ella. Había un padre que tenía 2 hijos y el menor de sus hijos decidió, cuando cumplieron la mayoría de edad, que el padre les entregó su herencia. El hijo dijo, yo quiero tomar mi herencia y quiero ir a hacer con ella lo que a mí me dé la gana. El hermano mayor, por tener más experiencia, por tener más conocimiento, dijo, yo me quedo, por libre albedrío, me quedo a hacer mayor mi herencia junto a mi padre. O sea, yo voy a aprender de él y voy a trabajar con él. Pero el hermano menor decidió que no, que él se quería ir a la ciudad, llevarse su herencia y hacer con ella lo que le diera la gana. Entonces se fue a la ciudad y empezó a dilapidar su herencia entre malos amigos, entre vicios, entre prostitutas, entre malas compañías, hasta que de repente un día se dio cuenta de que ya no estaba su herencia y empezó a sentir hambre. Y en ese momento tuvo que buscar trabajo en algún lado y el único trabajo que pudo encontrar fue en la casa de un hombre que criaba cerdos. Y él tenía que cuidar a los cerdos y tenía que comer lo que los cerdos comían. Fíjense toda la metáfora que hay aquí, o sea, ahorita la platicamos, pero entonces cuando él estaba cuidando a los cerdos y comiendo de lo que los cerdos dejaban, recordó la casa de su padre y entonces se avergonzó de todo lo que había hecho y de cómo había dilapidado su herencia y en ese momento dijo, ¿cómo es posible que yo esté aquí comiendo lo que los cerdos dejan? Cuando en la casa de mi padre el más humilde de sus servidores come mejor que yo. Y en ese momento vino un profundo arrepentimiento en él y decidió que iba a regresar a la casa del padre. Pero era tal su vergüenza de presentarse ante su padre que decidió que iba a llegar sin que él se diera cuenta, que iba a buscar a uno de sus mayordomos para que le diera trabajo en la hacienda del padre sin que él se diera cuenta de que estaba allí, con tal de estar cerca de su padre. Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando él
estaba en el camino regresando a la casa del padre, el padre vino corriendo y lo abrazó, porque el padre había estado, desde el momento en que él se alejó, salía todos los días a mitad del camino a esperar a su hijo, porque lo conocía tan bien que sabía que tarde o temprano iba a regresar. Entonces lo recibió, lo abrazó, lo cobijó en sus brazos y el hijo avergonzado le dijo: Padre, yo no soy digno de nada de lo que tú me has dado. Por eso te pido que me des trabajo con los más humildes de tus trabajadores para poder estar cerca de ti. Y el padre, abrazándolo, le dijo: ¿cómo? Tú eres mi hijo. Has aprendido, has sufrido, has tenido que pasar por muchas cosas para darte cuenta del error que habías cometido. Y para mí, hoy es día de fiesta, porque tú regresaste. Entonces le pidió a su mayordomo que mataran al mejor de sus corderos, al más gordo de ellos, que buscara el mejor de sus anillos y que invitara a todos sus amigos, porque iba a ser una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Cuando el hermano mayor, que estaba trabajando en las tierras del padre, escuchó todo este ruido y esta fiesta que venía de casa del padre, le preguntó al mayordomo que qué era lo que estaba pasando, y el mayordomo le dijo que su padre estaba haciendo fiesta porque su hermano había regresado. El hermano mayor se sintió un poco triste porque dijo: ¿cómo es posible? Si yo he estado contigo todo el tiempo, si he trabajado a tu lado, a mí nunca me has hecho fiesta, y sin embargo a este, que viene de dilapidar su fortuna entre malos amigos y prostitutas y vicios y demás, le haces fiesta. Entonces el padre le dijo: es que tú has estado siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Tú has disfrutado de ello todo el tiempo porque te pertenece, porque te lo has ganado, porque es tuyo. En cambio, tu hermano viene de una gran lucha donde tuvo que aprender y sufrir muchas cosas. Alégrate conmigo por él, porque tu hermano ha regresado. Y el hermano mayor entendió y abrazó a su hermano. Y esa es la historia de nosotros como espíritus. Nosotros somos ese hermano pequeño que por soberbia quiso hacer con su herencia lo que le dio la gana. Es decir, hemos usado nuestro libre albedrío de la forma equivocada. Pero el Padre, en su grande y infinito amor, cuando se dio cuenta de que nosotros queríamos apartarnos de su lado, lejos de maldecirnos o de dejarnos solos a nuestras fuerzas, nos creó un universo maravilloso donde pudiéramos desarrollarnos. Simplemente el planeta en el que vivimos, que es extraordinario, o sea, no falta nada en él para que seamos felices, para que no tengamos nunca hambre, para que no dejemos de maravillarnos de todas las bellezas que hay en él, para que no dejemos de darnos cuenta de que todo lo que hay en él es para nuestra curación, para nuestra felicidad, para nuestra alegría, para que podamos compartir con los demás. Entonces, ese es el planeta que el Padre nos ha dado, y sin embargo, pese a todas las maravillas que Él nos ha dado y que ha puesto aquí para que nosotros aprendamos a través del bien, a través de la bondad, a través de las cosas bellas, pues nosotros hemos decidido hacer todo lo contrario y hemos llegado a un momento en el que nuestro pobre planeta, en el que esta casa que nos dio el Padre, la hemos convertido en un caos. Y nos hemos llenado de vicios y nos hemos llenado de maldad y de tiniebla, cuando Él había hecho un mundo de luz para nosotros. Entonces, ahorita, desgraciadamente, los seres que poblamos este planeta, estamos comiendo lo que dejan los cerdos. Muchos de los seres que vivimos en este planeta, sin darnos cuenta de que somos espíritus creados a imagen y semejanza de ese Padre.
Y entonces muchos de nosotros ya estamos abriendo los ojos y estamos tratando de regresar al lado del Padre. Pero lo más maravilloso de todo es que Él está esperando en el camino por cada uno de nosotros y todos vamos a regresar a Él. Porque no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, no importa cuánto hayamos comido la comida de los cerdos, no importa cuántas cosas hayamos hecho, Él siempre seguirá esperándonos en la vera del camino porque sabe que todos vamos a regresar algún día a su seno. Él nos conoce, Él nos ama y nos creó a imagen y semejanza. Por mucho mal que haya en nosotros, tarde o temprano vamos a escuchar a la voz de nuestra conciencia y vamos a regresar a Él. Entonces, esa historia maravillosa del Hijo Pródigo somos nosotros. Y no importa lo que hagamos, tarde o temprano vamos a regresar al seno divino. Pero es mejor regresar antes que después porque la carga que vamos a tener es tan grande que nos va a tomar muchísimo tiempo, como dice Joe. Tendremos muchas encarnaciones para poder subsanar todo aquello que hemos hecho, para poder aprender todo aquello que podemos aprender. Pero así como el hermano mayor, podemos aprender en el bien y al lado del Padre en lugar de aprender como nosotros hemos querido. Entonces, nunca es tarde para emprender el camino de regreso y para regresar al lugar de donde brotamos, que es el seno del Padre. Es una bella historia y bueno, fue muy concreto, pero esa es la historia del Hijo Pródigo. Hermosa y necesario conocerla para entender por qué estamos aquí. Y hablas de este planeta que es precioso, que es hermoso, que es maravilloso, que no le falta nada, donde se ha puesto todo para nuestro bienestar. Y además, todo el tiempo se nos dan oportunidades para que nosotros las tomemos, hagamos buen uso de nuestro libre albedrío y entonces regresemos. Que cada día sea un paso de regreso. Eso es algo que me parece muy importante. Y el Padre entonces nos envía en su infinito amor a este planeta, pero nos envía como hombre y mujer. Eso es muy interesante porque a lo mejor podíamos venir como un ente, como dice Joe, ¿no? Que no necesitan, ¿no? Ya tiene todo y él solito se reproduce, podría ser. Pero en nuestro caso no fue así, no ha sido así. Venimos a encarnar en hombre y mujer. ¿Por qué es esto, Joe? Por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, bueno, eso lo deja claro también en la creación, ¿no? Que Dios hizo al hombre, lo hizo varón y varona, el hombre y la humanidad, varón y varona, mitad y mitad de sexos diferentes, ¿no? El femenino y el masculino. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto hace mucho tiempo lo tratamos hace muy, muy buen tiempo. Y lo que sucede es de que vamos por las necesidades, como decíamos hace unos momentos, que tiene un espíritu para reencarnar, ¿no? Y hay espíritus que pues o nos hemos desviado o atrasado o llenado de muchísimas deudas, y otros que no tanto, que no se tuvieron que alejar tanto para regresar. En la medida que nos hemos alejado, el regreso es evidentemente más difícil, pero a la medida de la distancia del alejamiento, pues es la misma distancia del regreso, del acercamiento, ¿no? Entonces, muchas veces esos espíritus no tienen ya, o sea, la capacidad, la fuerza, por así decir, la energía, de manejar ellos solo toda una cantidad de elementos, ¿no? De detalles, de vivencias, de técnicas de desarrollo, por así decirlo, ¿no? Sino que tienen que desmenuzarlo, partirlo en dos. Quizás en otros planos ya los espíritus requieran
de más, tengan más. Recuerdo algunas novelas de una que es de Arthur C. Clarke, y creo que incluso hay otra de Asimov que hablan de que eran especies que necesitaban tres, en un caso eran tres para procrear, ¿no? Y en otro eran cuatro sexos diferentes. Y llega uno a ver también que puede ser, en un momento dado, ya espíritus que no requieran de otro para manejar, son autorreproductivos también, como mencionabas. Entonces, esta necesidad de estar partidos en dos es esa capacidad que tiene el espíritu para manejar todos los ítems que tiene que manejar para su evolución, ¿no? Entonces, por eso también explica la reencarnación, que los espíritus, a menos que sea un espíritu muy especial, que requiera o una encarnación o dos y que no requiera siquiera ya de cosas muy específicas porque está muy evolucionado, lo demás, pues lo hemos visto, toma uno años y años y al final de cuentas, ya que uno está por irse y hace un recuento, dice, pues lo que aprendí era lo básico, ¿no? Y estoy realmente en principios. Entonces, es obvio que si yo fuera nada más, en mi caso, o en el caso de los espíritus actualmente encarnados, que yo tuviera nada más la oportunidad de ser hombre o ser mujer, igual que ser nada más rico o pobre o blanco o negro, ¿no? No le daría a un espíritu que está necesitado de mucha información, como sería el caso de nuestros niveles, digamos, ¿no? De aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno es hombre, vive una serie de cosas que el padre también nos las describe, ¿no? Como nuestros derechos y obligaciones, y lo mismo a la mujer. Pero si nos damos cuenta, la carga de la mujer, y ha sido durante toda la existencia, el maestro Lennon decía que la mujer es como el negro del mundo, ¿no? Siempre se le ha ninguneado. Incluso ahora que nos toca vivir esta época gloriosa, histórica, bueno, y sí gloriosa, ¿por qué no? De tener la primera presidenta del país, bueno, los misóginos están pues dándose un banquete de pordioseros definitivamente, ¿no? Entonces, y yo desde chico, yo nací en una casa que era en dos casas, en dos familias, eran básicamente mujeres, ¿no? Los hombres brillaron por su ausencia, excepto mi abuelo hasta mis 10 años. Pero yo me daba cuenta de eso, de que era muy diferente ver las cosas desde el punto de vista de ellas y estar inmerso en eso, ver sus problemas, ser mujer desde cosas como la menstruación, el poder procrear, ¿no? Son cosas que el hombre no tiene forma de experimentarlo, a menos que el espíritu sí a través, evidentemente, de otro cuerpo, ¿no? Y eso es necesario para comprender a la totalidad de la vida, porque el padre es lo masculino y es lo femenino, ¿no? Es lo tierno y es lo autoritario, es lo justo, ¿no? Y es lo conciliador, etcétera, etcétera. Entonces, esta necesidad que tenemos de ser hombres y ser mujeres es porque son unas virtudes que a final de cuentas están como todas residiendo en nuestro espíritu, ¿no? Y todo lo que vivimos, desde la más pequeña de las pruebas hasta la más importante, como es de hecho el sexo en el que nacemos, ¿no? Pues tiene un papel muy importante en nuestro desarrollo. Por eso también es interesante ver a aquellos que se niegan pues a llevar a cabo una vida dentro de una definición sexual que ya previamente habían acordado y eso, y bueno, les gusta más el otro lado, o los dos, es igual, pero no es igual en cuanto a la procreación, ¿no? Si fuera un mundo de puros hombres o de puras mujeres, pues acabaría extinguiéndose, obviamente. Dios no da paso sin guarache y una vez que el espíritu aprende, pues ya no va a ser ni hombre ni mujer, ¿no?
quizás tome materia, ya insisto, en unas vibraciones, electromagnéticas muy sutiles, pero que ya no, y sigue siendo materia, es una expresión material también, ¿no? Es substancia, no esencia, pero que tiene ya un nivel de evolución ya mucho más cercano a lo que es ser sencillamente vibración espiritual como somos en esencia. Gracias. Sí, así es, Joe, y además pues nos necesitamos, ¿no? Esto que seamos, que estemos divididos, hace que necesite a otra persona, que esto me ayude también a evolucionar, a, como hemos hablado, a una oportunidad de más, de regresar a la casa del Padre en el sentido de saber complementarnos, saber convivir, amarnos, perdonarnos y todas las cosas que vivimos como hombres y como mujeres, ¿no? Hemos hablado aquí de ya, de dónde estamos, y me parece también que debemos tocar hacia dónde vamos, hacia dónde nos debemos dirigir, cuál es nuestro propósito. En otras palabras, ¿cuál es nuestra misión en este mundo? Querida Julie, por favor, adelante. Bueno, ahondando un poquito en lo que decía Joe, para continuar con esto, el Padre nos ha dicho en muchas de sus enseñanzas que el hombre y la mujer son complemento, como decía Joe, es como si estuviéramos partidos a la mitad. Él de una manera muy sencilla nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es el corazón del hombre. O sea, tan importante una parte como la otra, ¿no? Y nos ha permitido conocer ambas partes, mandándonos en diferentes reencarnaciones como hombres o mujeres para que podamos tener la oportunidad de desarrollarnos y de conocer ambas partes, de conocer el todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra misión en esta vida o por qué venimos? ¿Cuál es el propósito? El propósito inicial o el propósito, digamos, más importante es evolucionar. Esa es la razón de la vida. Vinimos a evolucionar. Ahora bien, ¿cómo vamos a evolucionar? Pues no hay manera más importante de evolucionar que no sea siguiendo la ley divina, a través de la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley estamos cumpliendo con el todo, el amaos los unos a los otros, el desarrollar nuestros dones, el cumplir con nuestra misión con amor, tanto material como espiritualmente, porque eso es muy importante que lo entendamos. Hay muchas personas que rechazan la situación en la que llegan o la situación en la que viven, los problemas que pasan, sin entender o sin recordar, porque el Padre también, ahí hay un velo que el Padre nos ha permitido por caridad, sin recordar cuáles son las deudas que tienen, y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos precisamente en el lugar correcto en donde el Padre nos puso. Ahí donde estamos es donde nos corresponde estar, y ahí es donde debemos de desarrollarnos como espíritus, porque esa es nuestra misión, evolucionar. Y hay que hacerlo a través de la ley del Padre que nos dio desde el principio de los tiempos, desde el instante en que puso una conciencia en nosotros, supimos perfectamente lo que era el bien y lo que era el mal. Entonces no nos podemos hacer tontos. Bueno, sí nos hacemos tontos muchas veces y ponemos muchas disculpas y pretextos para no cumplir. Pero a final de cuentas, la conciencia siempre nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y para eso estamos aquí, para evolucionar cumpliendo la ley. Y para mí ese cumplir la ley es dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Tenemos que buscar esa armonía entre espíritu y materia, porque por algo nos dio una materia para que también armonizáramos con ella y la hiciéramos crecer al mismo tiempo que vamos creciendo nuestro espíritu, nuestra materia también va manifestando todas esas virtudes y maravillas que el Padre puso en ellas. Y para mí esa es la respuesta.
Vinimos a evolucionar y no hay mejor manera de evolucionar que cumpliendo con la ley del Padre, que es amaos los unos a los otros en todas lo que conlleva todo esto, ¿no? Gracias, Julie. Sí, lo has puesto muy bien. El Padre nos pone donde debemos estar. Entonces, no debemos renegar en lo absoluto de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestro físico, de donde nada de eso, porque ahí donde el Padre nos dio la oportunidad de venir, es ahí donde debemos florecer. ¿Cómo? Como tú lo dices, amando, sirviendo, haciendo el bien. Y para cerrar esta sesión y recuperando lo que ya se ha dicho, me gustaría que respondieran a estas 3 preguntas básicas con las que inicié la sesión y que además están presentes en todos, ¿no? Grandes, chicos, sin importar la nacionalidad. Estas preguntas que son, ¿quién soy? ¿No? ¿O quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Por favor, Joe, ¿pudieras tú responder estas 3 preguntas? Gracias. Bueno, lo que es la forma no tiene sentido, soy José Luis, etcétera, encarnado como un terrícola, el sistema solar, la nebulosa de la Vía Láctea, etcétera. Pero lo que soy esencialmente soy eso, soy un ente consciente de ser que se da cuenta de lo que fue creado evidentemente por una fuerza que no es él, aunque sigue siendo parte de él, esa fuerza no se aleja de él, no se separa, es parte de ese ente que de momento por motivos evolutivos está encarnado en lo que ya dije, en esa materia que es perecedera y bueno, y sí causa aquí un conflicto porque es una materia que es consciente de que es perecedera, ¿no? Los animalitos pues son perecederos, pero no tienen conciencia de que van a morir. Entonces, en mi caso, pues yo soy este ser que por un lado que es eterno en su esencia primal, digamos, el espíritu, pero también en estos momentos, en cualquier otra encarnación, pues será lo mismo. Estoy consciente de que este medio que tengo que luchar por no confundirme con él, por no confundirme con mi ego, va a tener un fin como han tenido los anteriores y tendrán los próximos, y eso es lo que lo hace interesante y difícil, ¿no? Pero sobre todo los dos entes, tanto el pasajero consciente como el eterno consciente, están en la medida de esa conciencia profundamente agradecidos, maravillados y sin adjetivos ante el hecho de haber sido creados de la nada, de no ser a ser, y con todo lo que implica esta creación, este ser uno, ¿no? Que es cada uno de nosotros. Somos un número infinito, la creación no me imagino que esté deteniendo, y sin embargo somos como lo somos a nivel material, ¿no? Que nuestras huellas digitales no se repiten, es increíble, ¿no? En toda la historia de la humanidad, y seguirá, y lo mismo el lóbulo de la oreja y cosas por el estilo. Entonces, a veces se siente uno infinitamente pequeño, pero es uno, ¿no? Y esa conciencia de ser es más que el tamaño de todo el universo material, nos ha dicho el Padre. Gracias. A ti, Joe, y voy contigo, Julie, para cerrar esta emisión. Pues en una pequeña conclusión, ¿quiénes somos? Pues somos un pensamiento puro que brotó de la mente maravillosa, del seno maravilloso de nuestro Padre. O sea, somos un pensamiento puro que brotó de él y que se ha convertido en un espíritu. ¿En dónde estamos? Pues en este mundo maravilloso que creó para nosotros, en esta oportunidad maravillosa de desarrollarnos, de aprender, de evolucionar, de restituir, de amar.
ahí es donde estamos y como bien dice Joe, debemos de agradecer el lugar en donde nos encontramos, porque no podemos estar en otro lugar mejor que en el que estamos, porque es donde nos corresponde estar, tanto por nuestros actos como por nuestra evolución, como por el momento espiritual en el que estamos viviendo. Y después vendrán muchos otros momentos. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia la evolución, hacia el ser más grandes cada día, hacia parecernos cada vez más a ese ser que nos creó. Como dice Joe también y comentabas tú también, Berito, o sea, llegará el momento en que no vamos a necesitar de una materia para seguir evolucionando. O sea, el Padre nos ha dicho que todos los planetas, que todo lo que hay en el universo, todo lo que Él ha creado es para que sus hijos avancen, evolucionen. O sea, todo lo que conocemos y lo que aún no conocemos está habitado por esos espíritus que tenemos que evolucionar y aprender. Muchos de ellos, o sea, es tanto lo que han aprendido que ya ni siquiera podemos tener contacto con ellos porque somos tan pequeñitos nosotros que no podríamos entender lo que ellos quisieran decirnos o lo que sería ese contacto por nuestra falta de evolución. Pero para allá vamos. Esa es la razón. Y nuestra evolución es infinita, como es infinito el Padre. O sea, nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de evolucionar, nunca vamos a dejar de ser cada día más grandes, porque el Padre es infinito y nosotros somos infinitos como Él, aunque nunca seamos como el Padre, porque Él es el Padre y nosotros los hijos, pero seremos seres extraordinarios y ahí es a donde vamos. Poco a poco, lentamente, y no podemos pensar en el tiempo porque el tiempo para nosotros es muy relativo, o sea, en el espíritu no existe el tiempo, pero donde el Padre nos haya puesto, aquí en este momento y aquí y ahora, es cuando debemos de hacer todo lo que podamos por pasar al siguiente plano, luchar para llegar a ello y la manera de hacerlo, como platicábamos, pues es tratando de ser cada día mejor ser humano y mejor espíritu. Y de eso no lo vamos a lograr de otra manera más que olvidándonos de nuestro ego y siendo hermanos verdaderamente de todos nuestros hermanos y pensando que todos somos uno en el Padre. Lo que dijo Joe cuando empezamos esta plática es muy importante. Ninguno de nosotros está fuera del Padre. Todos somos parte de ese Padre, todos estamos en Él y cuando nos sentimos fuera de Él, Él está dentro de nosotros. O sea, somos uno solo, nunca vamos a estar fuera de Él por más errores que cometamos. Entonces, cuando logremos comprender esto, quizás nos sea un poquito más fácil darnos cuenta de que este es el mejor lugar, de que somos espíritus brotados de Él, de que estamos en el lugar que nos corresponde, para evolucionar, para avanzar y que vamos nuevamente hacia Él, pero como debe ser. Si brotamos de Él como seres y espíritus puros, así es como debemos regresar a Él, con toda la experiencia, pero siendo espíritus puros. Gracias. Así sea. Julie, Joe, muchas gracias por compartir sus conocimientos y análisis. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.